El sí condicional es una prueba lógica que se trabaja en Excel, el cual nos permite condicionar una base de datos, una lista, lo que estemos trabajando mediante tres partes. Los condicionales se trabajan en tres partes y es la prueba lógica, la parte verdadera y la parte falsa. ¿Qué es la parte lógica? La parte lógica, para que lo podamos entender más fácil, es la pregunta, ¿qué pasaría si? Entonces, un ejemplo, ¿qué pasa si está lloviendo y yo salgo? Entonces viene la parte verdadera, me mojo. La parte falsa sería como la negación, decir no, de lo contrario, no pasa nada si no salgo. ¿Sí ven? Otro ejemplo, por lo menos cuando vamos a una cementera, vamos a Cemex. Si lleva, ¿qué pasa si no llevo casco, ni botas, ni gafas? La parte verdadera, no puedo entrar. La parte falsa, de lo contrario, no pasa nada. Puedo entrar. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo importante? Cuando ustedes estén planteando la parte lógica, es como la pregunta, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si me saco una nota mayor que 3 en un parcial? Entonces, paso. De lo contrario, no paso. ¿Sí ven? O sea, siempre que vayan a ustedes a plantear los condicionales, deben tener presente el tema de esa parte lógica. Esa parte lógica es una pregunta que ustedes se harían, la parte verdadera es la respuesta a esa pregunta y la parte eh, falsa es la negación a esa respuesta, o sea, lo que no se cumpliría. Esas son las tres partes como tal. Vamos a hacer una serie de ejercicios en los cuales ustedes van a empezar a practicar y a entender más qué es un condicional. Se van a ubicar todos donde dice sí condicional y van a mirar el ejercicio A. Y atención todos acá. Para hacer el condicional, abrimos la fórmula igual si abro paréntesis. Cuando digo igual si abro paréntesis, ahí aparecen las partes, la prueba lógica, la parte verdadera y la parte falsa, las tres partes de un condicional. El ejercicio que me dice del condicional, el ejercicio A, que si tengo unas ventas mayores o iguales a 25 millones, entonces me gano el 8,5% de comisión sobre las ventas. Ese es el ejercicio. ¿Cómo lo hacemos? Creamos el condicional igual si, abro paréntesis, la prueba lógica. La prueba lógica es la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta en este caso? Si mis ventas son mayores o iguales a 25 millones, ¿qué pasa? Esos 25 millones, como van a afectar los 10 vendedores, debe ir amarrada. Entonces, en este caso, F4 para amarrar, punto y coma, que en los condicionales se traduce entonces, viene la parte verdadera. Entonces, ¿qué paso si cumplo esa condición? ¿Cuál sería la respuesta? Que mis ventas por el 8,5% de comisión, como ese 8,5% de comisión también va a afectar a los 10 vendedores, queda como una constante, la amarramos F4. De lo contrario, que es el punto y coma, para hacer la parte falsa, vacío. En este caso, pues si no cumplí con la condición de que mis ventas fueran mayores o iguales a 25 millones, quiere decir que no gano nada. Entonces, por eso en la parte falsa digo, de lo contrario, vacío. ¿Cómo creo un vacío en Excel? Abro comillas, espacio, cierro comillas, cierro paréntesis y enter.
y arrastro y ya tengo mi condicional. Ya tengo mi condicional que si yo cambio esta comisión, digamos por un 9%, automáticamente se cambia de igual forma el parámetro de los 25 millones. O si yo cambio aquí estas ventas, las aumento, ya quedan condicionadas también. Miren, aparece una nueva venta. Y si revisamos el ejercicio rápidamente, a simple ojo, las ventas a 25 millones son 52, 35 millones, 23 no cumple el criterio, 18 no cumple, por eso está vacío. Estas hacia abajo, todas están por encima de 25, por eso tienen comisión, y la última no tiene. Entonces, ese es el sí condicional. El ejercicio B. Aquí nos indican que hay una base de datos de estudiantes con unas notas, unas calificaciones, y me indica que si las notas son mayores o iguales a 3, ¿qué pasa? Pues que el estudiante pasa, de lo contrario, no pasa. ¿Qué debemos tener presente? Que cuando manejamos textos, van entre comillas, ¿sí? Aquí, ¿cuál sería la constante? La nota 3. Escribimos el 3 aparte porque este 3 está combinado en esta fila, quiere decir que no nos funciona. Debo ubicarlo en una celda aparte solo para que me quede, para poderlo amarrar. Entonces, lo primero que hago es, voy a colocar aquí el 3, que va a ser la nota base, y voy a armar aquí el condicional. Entonces, igual, si, abro paréntesis, la prueba lógica. La prueba lógica es que si mis notas son mayores o iguales a 3, ¿qué pasa? Esa es la pregunta. Entonces, viene la parte verdadera, pasa. Entre comillas, paso, cierro comillas, viene la parte falsa. De lo contrario, que es el punto y coma, no pasa. Entonces, entre comillas, no pasa. Y cierro paréntesis. Por cada paréntesis que abro de un sí, debe ir un sí que cierro al final. ¿Sí? Ahí están las tres partes. Parte lógica, parte verdadera y parte falsa. Y doy enter. Y arrastro. Entonces, comprobemos. Esta persona que tiene 2.95 no pasa. La del 2.80 no pasa. 1.50 no pasa. Y así ya tenemos nuestro condicional resuelto en esta tabla de datos. ¿Cuál era la solución frente al tema para realizar este archivo C? Me dice que debo hacer la comprobación que mi activo es igual al pasivo más patrimonio. Ya tengo aquí 2017, 2018, 2019 los balances general. Entonces, para hacer esta comprobación, hacemos lo siguiente. Igual si abro paréntesis, mi prueba lógica, ¿cuál es? O la pregunta, que si el activo es igual al pasivo más patrimonio. Entonces, igual si el activo es igual al pasivo más patrimonio, entonces, ¿cuál es mi parte verdadera? O sea, ¿qué pasa? Entre comillas, bien, cierro comillas. De lo contrario, si no cumple esa condición, o sea, si no son iguales, entre comillas, mal. Y cierro paréntesis. Porque recuerden que por cada sí que abro, sí, ahí debe haber un paréntesis que cierra. Y doy enter. Y arrastro la fórmula en todos.
En esta segunda me sale mal. ¿Por qué me sale mal? Visualmente se ven estas dos cantidades igual, pero alguien me decía, Claudia me decía, que si doy aquí doble clic, miren, 60 la cantidad y miro en esta, por 1 centavo de más no son iguales, o sea, no es una igualdad. Y esa es la diferencia, por eso aquí me da mal. Entonces, y ese es el condicional como tal. Igual si mi activo es igual a pasivo más patrimonio, entonces, bien que es la parte verdadera, de lo contrario, mal, que es la parte falsa. O sea, en el sí anidado, que es un sí dentro de otro sí, va parte lógica, parte verdadera, nuevamente parte lógica, parte verdadera, y la parte falsa, que es la negación a toda esa condición, va es al final, va una sola vez. ¿Qué quiere decir? Es cuando vamos en un tema de vendedores, que es como el ejemplo más práctico. Le damos varias opciones para que gane comisión. Le decimos si vende más de 50 millones, más de 70, más de 80, más de 90, va a ganar una serie de comisiones. Pero si no vendió nada de eso que estaba con los parámetros, pues al final no va a recibir nada. Entonces, si ven, al final es que se hace la negación. De esa misma forma funciona el cianidado. Entonces, miremos acá. Igual si, abro paréntesis, la prueba lógica es, si mi marca es igual a X, entonces tipo A, entre comillas, punto y coma. Nuevamente un sí. Si, abro paréntesis, mi marca es igual a C, entre comillas, punto y coma. Entonces viene la parte verdadera, entre comillas, tipo B. Ahora sí viene la negación a todo eso. De lo contrario, que es la parte falsa, vacío, abro comillas, espacio, cierro comillas, y como abrí dos sí condicional, entonces uno y dos paréntesis, y enter. Y miren, arrastro. Y donde aparece X, tipo A, donde aparece C, tipo B, miren. Tipo A, tipo B, tipo B, tipo A, B, B, así está en todo el ejercicio. Entonces, eso es el sí anidado, miren. Se hacen los dos condicionales, se hace parte lógica, parte verdadera, y al final es que se hace la parte falsa. En un condicional con y, que es para dos o más pruebas lógicas que se cumplan, ¿sí? Debemos tener presente en qué momento se cierra el paréntesis, porque aquí se va a cerrar un paréntesis antes que al final. Entonces se cierran dos veces, uno antes y otro al final. Sí, abro paréntesis. Mi nota es mayor que 9, entonces, excelente. Punto y coma. Hasta ahí lleva un condicional normal como lo he hecho hasta el momento. Ahora viene el condicional con i. Sí, punto y coma, sí. Abro paréntesis, escribo la Y, vuelvo y abro paréntesis. Mi nota, voy a hacer la parte lógica, es mayor a 8. Y la I la represento ahí con el punto y coma. Mi nota es menor o igual que 9. Como ahí viene la parte lógica, cierro el paréntesis. Ese paréntesis de la parte lógica es el de la I, miren, acá está y acá está.
Entonces, ¿qué pasa si cumplo con esa condición? Que mi nota sea mayor que 8 y menor o igual que 9. Entonces, entre comillas, sobresaliente. Y cierro comillas. Punto y coma. Ahora continúo. Si abro paréntesis y abro paréntesis y dice, para sacarme una nota de bueno, si mi nota es mayor o igual que 6, y mi nota es menor o igual que 8, cierro paréntesis porque hasta ahí va la parte lógica, es el paréntesis ley. Entonces, entre comillas, bueno. Punto y coma. Sí. Mi nota es mayor o igual que 3, pero mi nota, miren que vuelvo y selecciono la celda de la nota, es menor que 6, hasta ahí viene mi parte lógica, cierro paréntesis. Entonces, entre comillas, deficiente. Y cierro comillas. Miren acá, algo. De lo contrario, insuficiente. Puedo hacerlo de esta forma. De lo contrario, insuficiente. ¿Por qué? Porque la parte falsa es la negación. Y si ustedes notan, pues ya he tocado todo lo que tiene que ver con las notas, desde 9 hasta 3. Quiere decir que lo que tenga por ahí por debajo, pues va a ser insuficiente, ¿sí? O sea, de lo contrario, insuficiente. No tenía que hacer un condicional, no nada. También sirve con un condicional como lo hicieron algunos. Ahí cierro los paréntesis y enter. Deficiente. Aquí me comí una I, sí. Acá, listo. Aquí me había comido la I, qué pena, lo dije y me la comí, no la escribí. Y enter. Miren, excelente. Comprobemos. Si me saco 9, soy sobresaliente porque tengo que ser mayor a 9 para excelente, o sea, 9,1. Excelente. Si me saco entre 8 y 9, sobresaliente. ¿Qué quiere decir? 8, no, mayor a 8, o sea, 8,1, sobresaliente. Hasta 8,99. Soy sobresaliente. Entonces acá, miren, sobresaliente. Para sacarme bueno, mayor o igual que 6, pero menor o igual que 8, o sea, con 7,5, perdón, con 7,8 soy bueno, miren, mayor o igual que 6, o sea que si me saco un 6, también soy bueno, pero si me saco 5,99, deficiente, mire, porque está entre 3 y 6. Si me saco 3, sigo siendo deficiente. Y para sacarme insuficiente tiene que estar por debajo de 3, o sea, 2,99, insuficiente. ¿Sí? Si les gustó este video, recuerda darle like, suscribirse a nuestro canal para recibir más información acerca de esta gran herramienta Excel. Hasta la próxima.